Hola Consuelo, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Te dejamos Qué con tu bueno, presentación. muchas gracias. Pero como bien presentó Consuelo, hoy vamos a hablar de modelos digitales de salud orientados en el paciente durante la era pospandemia. Y la idea es que podamos revisar durante la charla primero el contexto de lo mundial a lo nacional, luego poder ver qué desafíos nos ha planteado la pandemia y ver qué casos de éxito existen en otras industrias para cómo abordar estos desafíos que nos planteó la pandemia. Y por último, ver en el futuro, nuestra visión de futuro es que cómo serán estos servicios post pandemia y cuál será su impacto real en la industria. Entonces nos gustaría primero partir conversando respecto a la estadística y al contexto de salud a nivel mundial. Si nos paramos hoy en el mundo, la esperanza de vida al nacer de un niño es de 72 años. ¿Ya? Existen en el mundo 2.7 camas cada 1.000 habitantes, 3 médicos cada 1.000 habitantes y se gasta alrededor de un 10% del PIB de cada país en salud. Ahora, si hacemos un zooming a la OCDE, existe una esperanza de vida de 80 años al nacer, 8 años mayor, 5.1 camas cada 1.000 habitantes, 4 médicos cada 1.000 habitantes y un 9% del gasto proporcional al PIB en salud. Ahora, lo que nos convoca, estamos en el Congreso Latam Tech y en Latinoamérica el contexto es de 75 años de esperanza de vida. Tenemos 1.8 camas cada 1.000 habitantes, 2.3 médicos, casi la mitad de lo que tienen estos países de la OCDE, y un 7% del gasto proporcional de salud en el PIB. Por último, con el sesgo nacional, vamos a tener sesgo nacional a lo largo de la presentación, por nuestra especificidad, pero en Chile tenemos una esperanza de vida de 80 años, equivalente al que tiene Estados Unidos, gastando un tercio del gasto público que gasta Estados Unidos. Tenemos un déficit de médicos relevante, la mitad del mundo y menos que en Latinoamérica, y existe un gasto proporcional similar al de la OCDE, que es el 8%, como se puede ver allá abajo en la comparación. Entonces, dado este contexto anterior, nos situamos en un escenario mundial y ahora nos parados en este punto, nos interesa saber cuáles son los grandes desafíos que nos ha planteado la pandemia y cómo poder abordarlos. Y nosotros lo resumimos en 4 grandes desafíos. El primero, estos pacientex, le llamamos nosotros. Son pacientes digitalizados durante la pandemia que exigen soluciones mucho más actualizadas, con más tecnología. Son más asiduos a la tecnología de lo que nos imaginábamos y son mucho más los desafíos que nos plantean a la industria de la salud. ¿Quién se hubiera imaginado ahora ir a un restaurante en Chile sin carta física? Hay que tomar el teléfono celular y con un QR escanear la carta. ¿Quién se hubiera imaginado que nuestros abuelos iban a salir con su celular mostrando para poder tener el permiso que está en una web app integrada, clave única? Es como medio surrealista imaginarse que esa aceleración iba a pasar tan rápida y pasó producto de la pandemia. ¿Quién se hubiera imaginado que los diarios, 2 diarios principales en el país, el diario La Tercera y La Cuarta, durante la semana ya no se imprimen de forma digital? O sea, no se imprimen de forma en papel solo los fines de semana. Entonces hemos tenido ciertos adelantos que han cambiado comportamiento. Y si nos vamos a comportamiento, podemos ver cambio en el nivel de actividad. Este es un gráfico que hizo la CEPAL que compara el primer semestre y el segundo semestre, 2 semestres del mismo año, del 2020, en cómo cambió la actividad en las distintas áreas de nuestro cotidiano. Si nos fijamos en el teletrabajo aumentó del primer al segundo semestre en un 300%, según la tomada de Zoom, de Slack, de Google Meet. El comercio electrónico aumentó en 150%. Si ayer se pedían un almuerzo al día por Globo, por Uber Eats, hoy se piden 2,5. La educación, que siempre le ha costado tanto digitalizarse, aumentó en un 60% las clases y todas las actividades que se realizan por este medio. Obviamente hubo una disminución notable en viaje y turismo que no es necesario explicar. Este gráfico nos habla de la posibilidad de trabajar dependiendo del PIB de cada país, y que suena un poco, hubiese sonado un poco irrisorio verlo hace 2 años. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que efectivamente iba a ser una realidad tan rápido? Pero tenemos que en Chile la probabilidad de trabajar
es de un cuarto, o sea, 1 de cada 4 personas teletrabaja en Chile, 1 de cada 3 teletrabaja en Uruguay, en Ecuador 1 de cada 4 también. Entonces, son nuevos contextos, nuevas palabras, nuevas formas de entender los comportamientos a los que hay que acostumbrarse como un nuevo desafío. Y ya teníamos desde el 2017 que en todos los países de Latinoamérica más del 50% de la población urbana es un usuario digitalizado. Y acá quiero parar un poco porque este es un gráfico que nos muestra la digitalización, pero dividida por tramo etario, ¿ya? Y obviamente los que trabajamos en salud no importan la edad en particular. En cada implementación que hemos hecho existe el resquemor respecto a que los usuarios son del segmento con más años, entonces cómo es que vamos a digitalizar. Y lo importante de este gráfico, lo que hay que quedarse es entender cómo se comporta la población. Tenemos 4 tramos etarios, los menores de 15, los de 15 a 24, 25 a 73 y 74 más, y hay que entender que nuestra población en salud se concentra en este tramo y sobre todo generar estrategias para que ese usuario sea adherente a nuestra solución. Generar estrategias, por ejemplo, con las redes de contacto de ese usuario. Por ejemplo, generando estrategias de adhesión en los mismos centros de salud. Hay que saber llegar al usuario de forma inteligente. Y acá me quedo con la frase de la actual ministra de Transporte y Telecomunicaciones, que es del 2020, que dice que el 85% de los chilenos son usuarios de Internet, que es una cifra similar a la OCDE, y que el tráfico total de Internet en un año creció más de 40%. ¿No? En un año. Primer desafío, Pacientex, pacientes digitalizados. Segundo desafío es el gran desafío de la salud históricamente, oferta y demanda. ¿Y por qué oferta y demanda? Porque es muy costoso para un sistema de salud dar atenciones sin espera. Yo hoy, si me quiero ir a operar a Canadá, al sistema de salud público de Canadá, un menisco, tengo que al menos esperar 8 meses. Y eso está bien, por lo que indicábamos, es muy, muy costoso poder tener un sistema que sea de otra forma. Ahora, lo importante es poder tener el control y los indicadores necesarios para poder hacer gestión al respecto. Pero si nos paramos hoy, en el Chile del 2015, hace 6 años, comparado con un Chile del 2050, en 35 años más, vemos que la población mayor de 60 años se va a duplicar, o sea, hoy estamos parados en un 15%, será un 33%. Lo mismo va a pasar en varios países, en México de 9 a 24, un poco más de la duplicación. Entonces, hoy en Chile tenemos un 15%, pero mañana tendremos 1 de cada 3 personas que será mayor de 60 años en nuestro país. Y si hacemos un zoom a esta población mayor de 60 años, en este caso nos interesa saber qué proporción de esta será mayor de 80 años. Y como podemos ver, se proyecta que 1 de cada 3 de estas personas mayores de 60 años sea mayor de 80 años. Es decir, un décimo. Un décimo de la población será mayor de 80 años, que es la actual esperanza de vida al nacer de Chile. O sea, serán usuarios mayores, con patologías crónicas, más de una posiblemente, recurrente a los centros clínicos, y a quienes tendremos que saber entregar los servicios que demandan. Un tercer desafío que es una realidad. La salud es la industria menos digitalizada del mundo después de la banca. Y acá tomamos un artículo del The Economist del año pasado, en que un llamado telefónico que sostenía el CEO de un banco con el CEO de una red de clínicas en Estados Unidos, y el jefe de la banca le dice, hace 20 años la banca y la salud eran las únicas 2 industrias que tenían que subirse a la revolución digital. Ahora la salud está sola. Y es que la banca supo subirse, y con esta data de Forbes podemos ver que en el 2020 el 86% de los bancos aumentó su inversión en digitalización, y la aumentó en un 40% en total. O sea, ellos ya están arriba. Están invirtiendo y necesitamos nosotros, como industria de la salud, actualizarnos. Y nosotros hablamos de que la pandemia nos encontró a un paso del jaque mate. En Estados Unidos tenemos el 70% de los hospitales que mandan al día de hoy fax y correo. En Madrid, en una entrevista, había un director de hospital que decían que no existe posibilidad de compartir fichas clínicas interhospitalarias en 2020. ¿Para qué decir en Chile, en Latinoamérica?
Y nos enfrentamos, como podemos ver en el gráfico, a una duplicación del mercado de salud digital en 5 años. Y no es por nada que está entrando Amazon, Google y Apple a ser parte de este juego. Como cuarto desafío, tenemos el aterrizaje del 5G. ¿Ya? Y para hablar del 5G, primero entendamos que el 5G, que es la quinta generación de redes móviles que tenemos disponibles. El 1G y el 2G permitían hablar y mandar SMS. El 3G es como este camino de tierra, le llamamos nosotros, de los datos móviles. El 4G ya es una calle pavimentada, en que se podían ver videos, se podía ver streaming, podemos ver streaming en tiempo real, y algo a lo que ya estamos acostumbrados. Bueno, el 5G será la autopista que permite 10 GB por segundo. O sea, ya en 5 segundos puedo descargar una película en mi teléfono, en mi computadora. Va a aumentar la velocidad hasta 100 veces en muchas partes del mundo. Va a disminuir la latencia, lo que quiere decir que esta misma videoconferencia no va a tener tiempo de latencia. Vamos a poder manejar autos autónomos gracias a que va a disminuir la latencia. Vamos a tener un 90% menos de consumo energético en esta red 5G. Y va también a aumentar la cantidad de dispositivos conectados a una red. No tendríamos el problema de que nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra mamá nos echa del internet de la casa, sino que ahora vamos a subir a la lavadora también, va a estar la luz, el refrigerador y todos los aparatos tecnológicos, porque se va a incrementar de forma exponencial esta capacidad. ¿Qué implicancias? Si queremos hablar de algunas implicancias del 5G, vamos a tener obviamente mayor velocidad de descarga y de videollamada, habrán conexiones de movilidad sin interrupción. Tendremos realidad virtual en streaming, que eso es como hablar de Star Wars. O sea, una escena de Star Wars es realidad virtual en streaming. El Internet de las cosas que tanto se han hablado durante las charlas del Congreso va a ser una revolución. La conexión auto a auto para poder comunicarse tráfico en tiempo real. Y, para qué decir, la medicina a distancia. Con IoT, pero también podremos tener una ambulancia entregando data en tiempo real a un staff médico para salvar vidas, dado que estamos disminuyendo esa brecha. Y este aterrizaje es real. En Santiago, en Chile, tenemos nuestra primera carretera 5G que dura 5,5 kilómetros, desde la calle Pedro Valdivia a la calle Manquehue, y ya es real. Aun cuando existen solo 10 dispositivos en el mercado de las distintas marcas que se pueden conectar, pero ya estamos en este mundo. Y si lo proyectamos en LATAM al 2025, se espera que 1 de cada 5 conexiones en Brasil sea por medio de 3G. En México de un 12%, en Chile de un 10% de conexiones van a ser en 5G en solo 4 años más. Y tomando este informe de la consultora Price del 2021, en que habla del crecimiento que va a implicar en el PIB mundial el 5G. El PIB mundial actual es de 88 trillones de dólares. Con la llegada del 5G aumentará en 1.3 trillones de dólares el PIB. Y el principal culpable, el responsable de esto, en un 40%, será la salud. O sea, somos los más desafiados con este cambio. ¿Qué va a implicar? Algunas implicancias que habla el mismo informe de Price. Tendríamos estadías más breves y menos frecuentes. Obviamente, si comunicamos a nuestro staff médico respecto al estado, tendríamos menos estadía. Y si ya estoy dentro de la clínica, del hospital, estoy en la cama, no tendré que esperar la visita de las 11 y las de las 6 del médico, sino que él va a saber en todo momento cuáles son mis indicadores. Tendremos el seguimiento de dispositivos médicos, de equipamiento médico dentro de las mismas clínicas y hospitales, de las camas, ¿no? Quizás ya no van a existir posiblemente estas reuniones de camas que se realizan en clínicas y hospitales para saber el estado de las camas, sino que vamos a tener toda esa información en tiempo real. Se proyecta que el despacho de medicamentos, de sangre y de vacunas se realice por medio de drones. Se utilizarán robots quirúrgicos y escáneres controlados de forma remota para aprovechar este recurso médico que es el más escaso, como veíamos al principio de la presentación. Entonces, resumiendo, tenemos primero los pacientes, estos pacientes digitalizados. Segundo, nuestro problema cada vez más creciente de oferta y demanda relacionado al envejecimiento de la población. Tercero, tenemos una realidad que es que somos la industria menos digitalizada. La salud es la industria menos digitalizada.
Y como cuarto, está esta realidad, pero está esta oportunidad del aterrizaje del 5G. Ahora es importante ver cuáles son los paradigmas de cómo enfrentamos los problemas, cómo se enfrentan los problemas en la industria de la salud. Cómo está acostumbrada la industria a abordar los problemas tipo que existen. Entonces, podemos ir a un clásico problema, que es un problema a nivel mundial, que son las listas de espera. Hay que esperar para interconsulta de especialidad y para cirugía. Remitámonos al caso de Chile. Hoy tenemos 300.000 personas que esperan 500 días para ser atendidos por una intervención quirúrgica, un problema grave. De hecho, tan grave que la Comisión Nacional de Productividad de Chile levantó data en hospitales, emitieron un informe que es del año 2020, y lo primero que levantaban es que existen problemas graves de gestión. Tenemos hasta 12 días de diferencia para una cirugía asociada a la misma prestación, similar diagnóstico, procedimiento y factores de riesgo del usuario. No existe esta gestión centralizada para el tratamiento. Y por otro lado, se hizo un benchmark, una comparación con UK, y se comparó cuáles eran los rendimientos relativos de ambos, en términos de pabellón y de cirugía. Entonces, un pabellón en Chile opera al día 4.8 horas. Un pabellón en UK opera 6.4. Una jornada de 8 a 5 de la tarde, en Chile se reduce de 8.40 a 3 de la tarde. La misma jornada para UK es de 8 a 4.40, o sea, 20 minutos antes del cierre. ¿Y qué implica esto? Que en Chile tenemos 3.3 cirugías diarias y en UK tienen un 40% más de cirugías al día. Podemos ver que hay baja ocupación y tenemos altas tasas de suspensión también. Tenemos tasas de suspensión de hasta el 16% en el horario institucional y que claramente bajan en esta extensión horaria. Entonces, ante este escenario de alta suspensión, de baja ocupación y malas prácticas en el pabellón, ¿qué está acostumbrada la industria a decir? Creemos más hospitales, compremos más equipos médicos, contratemos más staff no institucional para que pueda sacar estas listas de espera. Otro caso en que reflejamos este paradigma prepandemia que le llamamos nosotros, es el caso de entender las apps como el elixir de la vida, las aplicaciones móviles. ¿Quién de ustedes no ha estado en una reunión de trabajo enfrentando un problema y alguien de la reunión propone, hagamos una aplicación para esto? Estoy seguro que más de algunos de ustedes le ha pasado eso. Y es que se piensa en verdad que las aplicaciones móviles son un poco como el elixir, que pueden solucionar todo. Son muy útiles. De hecho, si uno lee en el papel esto, o sea, el Corona App es un caso emblemático de una aplicación que se lanzó el gobierno de Chile en abril del año 2020. Y la lanzó para controlar y reportar síntomas, para ofrecer o pedir ayuda a vecinos, obtener información oficial sobre la pandemia, reportarse, o sea, todas funcionalidades muy útiles y que si uno lee dice qué bueno que se generó esta aplicación. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que enfrentó esta aplicación? No era fácil de usar, tenía brecha digital con la población de riesgo, por lo mismo que veíamos antes, dado que la población de riesgo eran mayores, hay que hacer otras estrategias para poder llegar a ellos. Pedía muchos datos para ingresar, tenía riesgos de privacidad. ¿Qué obtuvimos como resultado? Que se obtuvo como resultado, tratando de resolucionar este problema con el mismo paradigma, que hoy no está disponible ni en Google Play ni App Store esta aplicación. Entonces, dado que tenemos la industria tiene un paradigma erróneo, tomemos casos de éxito en otras industrias que sí están centradas en el usuario. Y este es el caso de Domino's, en que centraron su estrategia en el usuario. Domino's tenía un problema de que había mucha competencia al lado de ellos y querían hacer a los usuarios ir hacia ellos, ¿no? Y dijeron, vamos a permitir al usuario pedir una pizza desde cualquier lugar. Literalmente desde cualquier lugar. Desde su smartwatch, desde su smart TV, desde el auto, desde un mensaje voz, desde un SMS, desde Twitter, cualquier lugar. Y esto obviamente tuvo impacto. Tuvieron más de 2 billones de visualizaciones en la prensa. ¿Cómo una empresa de pizza iba a tener este equipo de tecnología? Que hoy el equipo de tecnología es más grande que cualquier otro dentro de la misma empresa. Y así generaron esta revolución. ¿Y por qué? Porque se centraba en el usuario.
Entonces, estaban pensando en ese usuario que estaba en el restaurante y quería una pizza porque se aburrió. Estaban pensando en el usuario que estaba viendo televisión el fin de semana, en el que estaba haciendo shopping y quería mandar un SMS, en el que estaba haciendo deporte, un deporte liviano, un deporte extremo también, y quería pedir su pizza. Y así, centrándose en el usuario, es como generaron este cambio. ¿Qué implicancias, qué impacto tuvo este cambio? Tuvieron más de 50.000 visualizaciones en este sitio, pero más aún, desde el 2009 han aumentado en más de un 10% sus ventas anuales. 50% de las órdenes se llevan de forma digital y son el top 5 de las compañías con más transacciones digitales del mundo, después de Amazon y Apple. Ese es un tremendo caso de cómo centrar los servicios en el usuario final. Un caso bien distinto es el caso de Airbnb, que el 2009 estuvo a punto de la quiebra, vendían $200 a la semana. Y se dieron cuenta de que compitiendo de igual a igual con Booking, con Despegar, con otros agentes de turismo, necesitaban diferenciarse porque no iban a lograrlo. Y está este belong que habla ahí. Y ese belong es pertenecer. Pertenecer a una red donde te sientes aceptado, donde te sientes seguro. Y acá apelaron, centrándose en el usuario y en sus malos resultados, apelaron a la emocionalidad. Que uno cuando viaja tiene riesgo y tiene que adaptarse a nuevos nombres, a nuevos idiomas, a nuevos tiempos. Y acá la oferta y la propuesta de valor de Airbnb es ser parte de una comunidad, ser parte de tu hogar en cualquier lugar del mundo. Y ahí es donde nace el velo, que es este nuevo logo, que es muy distinto al inicial. Y este velo es la tradición, los signos de esta comunidad que permite sentirse siempre en casa. Y un tercer caso de éxito, que en este caso sí es de la industria, que es del NHS, el registro clínico electrónico de todo UK. Lo tomamos porque nos pareció un súper buen ejemplo y que el usuario final no es necesariamente quien recibe el servicio, sino que hay usuarios finales intermedios. Entonces, este problema era que en UK hace 2 años tenían más de 4 millones de personas esperando más de un año para una interconsulta con un especialista. Hubo un diagnóstico inicial en que se dijo que la interfaz para buscar centros de salud para derivar era un poco complejo y quienes derivaban eran los médicos y las enfermeras. ¿Cuál fue la solución? Muy simple, pusieron banderitas rojas para indicar si es que un centro de salud al que la enfermera o el médico quería derivar tenía más de 80% de ocupación. Por otro lado, pusieron banderitas verdes para indicar si el centro de salud al que querían derivar tenía menos de un 30% de ocupación. ¿Qué lograron? Reducir en un 38% estas derivaciones con tiempo largo de espera. O sea, más de 1 millón de personas fueron impactadas por esta banderita. ¿Qué tienen en común estas soluciones? El diseño centrado en el usuario final. Y el diseño centrado en el usuario final tiene que ser una metodología y una filosofía dentro de la institución. Y que tiene pasos. Primero, tiene un paso exploratorio para identificar y entender al usuario. Luego, la definición para poder empatizar desde dónde viene ese usuario, qué está viviendo este usuario. Idear, generar ideas, intercambiar y ver eventuales soluciones. Y luego ya viene este MVP o el piloto de construir un prototipo de solución. Desarrollar este prototipo que tenga funcionalidades de alta fidelidad. Por último, testear con los usuarios, sacar conclusiones y implementar una solución. Y vuelve. Es un loop de diseño. Que tenemos herramientas como este diagrama de flujo de cliente, que explora los múltiples pasos que son a veces invisibles que toman los usuarios al interactuar con el servicio que le estamos entregando. Permite a los diseñadores marcar las motivaciones, las necesidades del usuario en cada uno de estos pasos del viaje, creando soluciones que sean apropiadas para cada uno de estos pasos. Ver las aglomeraciones, cuáles son los puntos ciegos, cuál es el camino feliz, cuáles son los no tan felices también. Esta es otra herramienta del diseño centrado en el usuario, que es un mapa de ecosistema. Acá se pueden visualizar las propiedades digitales de la organización, las conexiones que existen entre ellas y su propósito en la estrategia del usuario. Esto nos entrega información como para aprovechar los activos nuevos y los existentes, de modo de lograr los objetivos íntegros que tenemos como organización.
el user flow, ya no se ocupan o se siguen ocupando, pero para nosotros es mucho más óptimo el user flow que el wireframe, que es solo una representación visual del flujo del usuario para completar tareas dentro de este servicio que le estamos dando. O sea, si yo quiero el objetivo 1, ¿cuál es el camino que él tiene que recorrer para cumplir este objetivo 1 y el 2 y el 3? Es la perspectiva al final que tiene el usuario respecto a la organización de este sitio completo que le estamos entregando. Y facilita la identificación de los pasos, por una parte, y cómo se podrían mejorar o rediseñar. Y ahí es importante las métricas, los KPI o los indicadores. Yo tengo que definir cuáles son las decisiones que voy a tomar y cuáles son mis objetivos que voy a ir midiendo, de modo de darme cuenta de cuál es el impacto final de mi solución. Obviamente estos KPI, estos indicadores hay que ir midiendo, tengo que estudiar todos los números que se van generando, entender cómo interactúa el usuario con mi producto, mi servicio, mi organización. Quiero saber cuántos clics hace y dónde los hace, cuál es su tiempo de navegación, cuáles son sus consultas de búsqueda, etc. Las métricas pueden descubrir todo lo inesperado que uno a veces no ve en estos test de usuario que son más cualitativos. Y de nuevo, testear. Testear, hay que ir a las clínicas, hay que ir a los hospitales, hay que interactuar con todos nuestros usuarios finales, que son, por un lado, los usuarios finales pacientes, por un lado, los enfermeros, los médicos, los gerentes, etc. Tenemos que ir allá para probar diferentes fórmulas y ver cuál es la que permite lograr los objetivos que nos propusimos. Con esto, entonces, para nosotros existe un nuevo estándar de servicio. Los servicios van a tener otro estándar y es importante ir recalcándolo uno a uno. Primero, y el más importante, lejos, es la ciberseguridad. Y no queremos este WannaCry que pasó en el NHS en Latam, que fue un ataque masivo, en UK. Fue un ataque masivo el 2017 que afectó a miles de consultas, a decenas de miles de cirugías que tuvieron que suspenderse. Tenían hasta los médicos, el celular de los médicos tenía este virus. Entonces tenemos que estar preparados de forma robusta como industria para evitar esto. Por otro lado tenemos la interoperabilidad. Hay nuestro GIS, nuestro RIS, nuestro LIS, nuestra agenda médica, todo tiene que interoperar de modo de contar con información única de los usuarios. Aparte de evitar dobles digitaciones, tenemos que armar un repositorio de datos que podamos visualizarle al usuario. Y visualizarle y permitirle al usuario ser parte del historial médico, ser dueño de sus exámenes, de sus consultas, de sus medicamentos, tener acceso y comunicarse con el centro de salud. El usuario necesita resolver dudas, comunicarse con el centro de salud, que es mucho mejor que venga a mi hospital, a mi clínica, a resolver dudas. Yo puedo resolvérselo remoto. Y tengo que resolvérselo remoto en su celular, porque nuestro usuario ocupa celular. En Chile el 85% de los usuarios usa su celular como medio de acceso a internet, en Latinoamérica el 64%. Esa es la vía. Tengo que tener esta metodología de diseño que es el mobile first. Yo pienso primero en el celular, luego en el escritorio, en el desktop. Y por último, y creo que el ejemplo de Domino's nos deja súper como latente, muy claro, tenemos que abrirle puertas a los usuarios. El usuario tiene que tener infinitas puertas para llegar a comunicarse con nosotros. Y si es que no llega a nosotros, es nuestra culpa. Nosotros tenemos que ofrecerle, si habla con sus nietos por WhatsApp, tiene que ser por WhatsApp. Si habla con sus amigos por redes sociales, Instagram, tiene que ser por Instagram. Pero no puede ser que nuestro usuario no llegue a nosotros porque no le estamos ofreciendo la omnicanalidad que nos está pidiendo este paciente digitalizado. Y acá queremos hablar un poco del impacto que puede tener una solución a enfocarse en el viaje del usuario. Quiero mostrarles 4 o 5 ejemplos de cómo nuestras soluciones han impactado en el usuario final. El primer caso es en una gran red de clínicas privadas en el país, en Chile, en que teníamos el caso, y si nos centramos en el usuario para relatarlo, tenemos el caso de un paciente que sale de su consulta con un profesional, un médico. El profesional le dice, bueno, usted se va a tener que realizar una cirugía. Entonces, lo que pasaba es que este paciente se acercaba a un área donde hay un cartel presupuesto, se acercaba al presupuesto y se sentaba y no sabía cómo, había una caja negra gigante, pero el usuario, quien estaba preparando su presupuesto, mezclaba 500.000 precios con una fórmula media chamánica y después de 15 minutos le entregaba un presupuesto y tenía que atender a la próxima persona.
¿no? O sea, el usuario se iba con un papel impreso sin entender mucho qué era su presupuesto. ¿Qué es lo que hicimos? Permitimos la creación de estos presupuestos quirúrgicos en 1 a 2 minutos digitalizando toda esta regla. Pero aparte incorporamos un algoritmo de predicción de consumo que funciona a través de Machine Learning. Lo integramos a HubSpot, que es un CRM, para poder hacer seguimiento a cada uno de estos casos. Y a Keplan, para poder tener el copago del paciente. Tenemos reportería en tiempo real de la emisión, de la conversión, de la precisión. ¿Qué obtuvimos? ¿Cuál fue el impacto? Luego de 3 meses de esta implementación, la producción aumentó en un 30%, o sea, se produjo un tercio más de lo que se producía anteriormente. La conversión, o sea, desde que pasó a ser presupuesto a cirugía, fue de un 9%, porque ahora este mismo paciente que se acercaba a hacer el presupuesto, en 2 minutos le entregaban una hoja que le indicaban cuál era su copago, le gestionaban su caso, veían las dudas y esta ejecutiva finalmente podía cumplir su rol de poder acompañar al usuario final. Y el tiempo de emisión claramente disminuyó de 15 a 2 minutos, eliminando todo error de tipeo. El segundo caso es de una clínica privada en Santiago, en que tenían el problema que comentábamos antes de los pabellones. Muy bajo uso en los pabellones. Y claro, que a nivel contexto mundial tenemos un 3.3 de cirugías diarias como mínimo, también tenían un indicador similar. ¿Qué hicimos? Aparte teníamos nuestra plataforma Pabellón Digital, que cuenta con un programador que incluye Machine Learning, entonces nos permite ver escenarios de ocupación de este pabellón, y tomamos el proceso desde el agendamiento hasta que se cierra, con toda la área involucrada. Tenemos esterilización, abastecimiento, equipos médicos, staff médico, paciente, y confirmamos a todas esas áreas previo a la cirugía, de modo de generar este impacto de que tuvimos un 8% de aumento en el primer mes en la ocupación, y al quinto mes logramos un 16% de aumento en este que es el recurso más caro que tiene la salud, el pabellón. Por otro lado, nuestros partners, el Hospital Regional de Rancagua, con quienes trabajamos hace poco más de un año, nos plantearon en marzo del 2020 que tenían un problema que les preocupaba en la farmacia. Tenían aglomeración, tenían un gestor de fila, un tótem con una pantalla, que es como un carnicero digital, que les permitía ordenar la fila, y tenían la estadística que los pacientes esperaban 2 a 3 horas. Lo que hicimos con ellos fue implementar nuestro módulo de farmacia de Queirón, que tiene un modelo de farmacia como pizzería. ¿Cómo así? Ahora en la pizzería ya tengo 3 opciones de retirar mi pizza: con delivery, con retiro programado, o bien ir al local y que funcione como un restaurante con la espera respectiva. Entonces hicimos el símil para la receta. El usuario entraba a un portal, le damos omnicanalidad de forma que pudiera pedirnos el delivery de su receta. Claramente no todos eran elegibles, había que un universo, pacientes postrados, pacientes mayores de tal edad, de ciertas comunas o regiones, porque es muy costoso poder hacer el delivery a toda la población. Pero hoy tenemos un 5% de los usuarios que se les entrega su medicamento con una plataforma de routing optimizada. Por otro lado, tenemos el retiro programado, que los pacientes solicitan: yo, Martín, quiero ir a retirar una receta médica, entonces ingreso mis datos y elijo el próximo jueves para ir a las 10 de la mañana a retirar. Me acerco al lugar, a las 10 de la mañana me atienden de forma prioritaria y ya tienen mi receta lista porque la prepararon el día antes. Un 17% del universo de pacientes en el hospital hoy espera 6 minutos de esta forma. Y por otro lado, tenemos un 78% de los pacientes que siguen siendo espontáneos y que los estamos migrando a las otras 2 vías de acceso y que esperan 39 minutos. Por último, 2 casos de una red de clínicas privadas que está en la región metropolitana. Nos ceñimos también, teníamos un problema en la toma de muestra en particular, y implementamos nuestro módulo de toma de muestra. Tenían reclamos de pacientes por larga espera, no había registro para poder dar respuesta a estos reclamos. Tenían aglomeración en salas de espera, que hoy sabemos siempre ha sido un problema, pero hoy es mucho más grave. Y también contaban con un gestor de fila básico. Que en salud entendemos que los procesos son mucho más complejos, que son multiprocesos, multiderivación, multiviaje. Entonces necesitamos contar con soluciones un poco más desarrolladas.
¿Y qué implementamos? Implementamos primero un monitor de sala. Ellos necesitaban saber gráficamente cuánto estaban esperando su usuario en cada una de las salas de espera, cuánto esperaba cada paciente en cada uno de los procesos. Le permitimos al usuario con un solo ticket ser atendido en el proceso, dependiendo de los viajes que diseñamos con ellos, y que pusimos en todo el estacionamiento de la clínica, en todos los estacionamientos, perdón, en las paredes carteles con QR. Entonces el usuario escaneaba este QR y podía seguir desde cualquier lado este número único, evitando esta aglomeración. Y incorporamos lo que ya habíamos hecho, pero lo incorporamos también en esta clínica, bueno, la derivación de box, pero también la programación de exámenes complejos, como el examen de glucosa, que se iba reiterando cada cierto lapso y iba apareciendo para atención. Entonces, todo el viaje del paciente quedó digitalizado y el paciente quedó orientado, siguiendo o bien el número por las pantallas o por su celular. Entonces, ¿qué logramos con esto? Esperas no mayores a 10 minutos, dado que se diseñaron todos estos viajes de usuario. Y por último, ver el caso de la agenda médica, en que teníamos, y que también poniéndonos en el caso del usuario, uno cuando va como paciente a atenderse a una clínica, a un hospital, le dicen llegue 15 minutos antes para realizar el pago. Yo nunca he llegado más de 5 minutos antes, en general llego casi a la hora. Entonces no se priorizaba a estos pacientes pago, no era visualizable si había pagado o no, solo se atendía FIFO, el primero que entra, el primero que sale. Tenían acumulación de pacientes aparte, habían 2 recepciones para poder recibir a todos estos pacientes que llegan. Una estaba atochada, la otra estaba con capacidad ociosa. ¿Qué es lo que hicimos? Desarrollamos una función de expiración para poder hacer este FEFO, que es el primero que expira, el primero que sale. Y esta función de expiración tenía en consideración, uno, la hora médica, la cita médica a la que está citado este paciente, y por otro lado, su estado de pago. Con esto se pudo identificar y priorizar a los pacientes pagos, y también logramos incorporar un balanceador en tiempo real de estas 2 cargas en recepción. ¿Qué obtuvimos? Tiempos de espera para pacientes con cita se redujeron en un 56%. Perdón, en comparación con los pacientes sin cita son un 56% porque pudimos priorizar correctamente. Y por otro lado, un 6% de diferencia de carga entre las atenciones de cada recepción. O sea, logramos el equilibrio de ambas recepciones. De acá, la importancia en centrar nuestro diseño en el usuario final. Eso es lo que hacemos en Queirón y los invito a que por cualquier duda me escriban a mcruz@queiron.cl. Muchas gracias. Perfecto, Martín, muchas gracias a ti por tu presentación. Vamos a pasar un momento a las preguntas, tenemos algunas acá en el sistema. Nos preguntan qué tan difícil o complejo es implementar estos nuevos modelos. Y te voy a dejar una pregunta igual de parte de nosotros, porque al inicio de tu presentación hablabas igual sobre la esperanza de vida o las complejidades que pueden tener las personas de distintas generaciones. Aquí hay un tema, porque también veíamos cómo fluyen, digamos, distintos ecosistemas con el avance de la tecnología, que las personas están conectando hoy día desde cualquier dispositivo, que como bien señalabas tú, ven en las aplicaciones soluciones a múltiples problemas. Vemos, por ejemplo, como el Internet de las Cosas también hoy día está presente en nuestro hogar. Nosotros simplemente decimos, oye Siri, oye Alexa, y ya estamos controlando muchas cosas al mismo tiempo, que también pueden traernos soluciones a salud. ¿Cómo solucionar la brecha generacional para amplificar ese acceso? Considerando que en Chile las habilidades digitales de la población mayor de 50 años ya empieza a decrecer, y ahí tenemos un rango, como bien decías tú, hasta los 80 años, que es bastante amplio. Sí, mira, yo te diría que, partiendo por la pregunta respecto a la complejidad de la implementación, es súper relevante el correcto levantamiento de procesos previos. O sea, jamás uno puede llegar a implementar, sino que hay que levantar y validar, sobre todo con nuestros clientes, que son los que entienden los procesos. Y con el cliente hay que ir, si vamos a implementar algo en farmacia, hay que hablar aparte del jefe de farmacia, con todos los que hacen la operación diaria. Y con ese buen levantamiento diseñamos el proceso y hacemos un acompañamiento que es súper relevante. O sea, si uno no está ahí cuando empieza la marcha blanca, si uno no está ahí para ver cómo es que reaccionan tanto los pacientes como los usuarios intermedios de nuestras soluciones, está tuerto respecto a cómo funciona e interactúa efectivamente
cada una de estas plataformas con los usuarios. Entonces, diría que nosotros no escatimamos en tiempo de implementación y a veces si hay que estar un mes en terreno acompañando, lo hacemos porque sabemos que tiene mucho valor y que vamos a ahorrar, tanto el cliente como nosotros, vamos a ahorrar una cantidad de trabajo y vamos a lograr muchos mejores resultados que son muy notables. Perfecto. Y por otro lado, respecto de la brecha que nos comentaba, como te comentaba, o sea, vemos la oportunidad del 5G, vemos que hubo un boom de digitalización, y aun cuando tenemos esta brecha, nuestra estrategia al menos, ha sido básicamente dos. Uno, orientar las estrategias comunicacionales al usuario en particular. Es distinto, no sé, orientar una estrategia comunicacional en el Hospital de Salvador que en el Hospital de Rancagua o en el Hospital Padre Hurtado. O sea, hay que entender a ese usuario y de esa forma entender si tiene interacción con sus nietos, con sus vecinos, cómo es que se comunica con la clínica, etc. Y la omnicanalidad. O sea, si es que el usuario es usuario de Internet solo porque habla por WhatsApp con su nieto, es usuario de Internet solo porque, no sé, con su amiga habla por Instagram, nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, con omnicanalidad y con estrategias sociales de difusión es que se puede lograr disminuir esta brecha en nuestra experiencia. Perfecto. Martín, nos llega otra pregunta de Eduardo Inostroza, subgerente de ESCOM Futuro. Nos dice, Martín, ¿están dadas las condiciones del ecosistema para aplicar Machine Learning a los procesos de diagnósticos médicos? Es buena pregunta, o sea, y se ha hecho en Chile, en el mundo, tanto con imágenes como con exámenes, hacer esta asimilación a diagnóstico. Yo creo que sí están dadas y que con el 5G nuestra capacidad de incorporar, más que el IoT, la inteligencia artificial asociada a eso, o sea, nuestra capacidad nuestra RAM va a aumentar como sociedad en forma súper notoria. Entonces, creo que sí están dadas y que va a haber un boom muy relevante en 3-4 años más. Perfecto. Última pregunta. Bueno, a raíz también de toda la situación que vivimos hoy en día en la pandemia, Elizabeth Moreno, desde el Hospital Regional de Rancagua, bueno, te felicita por la presentación y nos comenta que están en un cambio estándar de servicio profundo en su institución y que la pandemia de cierta manera aceleró muchas de las ideas que tenían. Según ella, su mayor desafío es integrar a la red de salud Hospital y CESFAM de la Sexta Región, ya que son los mismos pacientes que reciben servicios en los distintos prestadores públicos. Hablamos, claro, como decías tú, de esta integración a nivel regional, porque generalmente vemos muchos avances en Santiago. A nivel regional, con los trabajos que han podido realizar, asesorías, etcétera, ¿cómo va Chile en ese sentido? ¿Vamos bien encaminados, digamos, para tener esta red integral también en regiones? Sí, o sea, ciñéndonos la industria pública de salud, porque en la industria privada tenemos estas grandes redes que efectivamente logran cubrir en varias regiones. En la industria pública sí existe, te diría, visión de servicios de salud, y que nosotros hemos trabajado, o sea, estamos trabajando con 3 servicios de salud, que existe una visión de atención en red al usuario final. Y es el caso, por ejemplo, del Hospital Van Buren, que hoy hacen despacho de medicamentos con nuestra plataforma a otros hospitales, a CESFAM y a los pacientes. Entonces, a mí me interesa que el despacho de un medicamento le llegue al paciente. ¿Cómo le llega? Es mi problema. Entonces, si lo voy a entregar en el otro hospital porque le queda más cerca, o de ese otro hospital se lo van a despachar al hogar, está ok la solución. Para el paciente tiene que ser transparente y poder ver dónde está cada uno de sus pedidos. Lo mismo con exámenes, lo mismo con fichas clínicas, pero te diría que, claro, en el caso particular de Rancagua, que cuentan con un sistema integrado de ficha clínica, de agenda médica, al que estamos integrados, sí existen de todas formas economías de escala, y es un poco la estrategia con la que estamos avanzando con ellos. Ya hicimos una integración masiva con ellos, por tanto podemos ir al hospital de San Fernando, al hospital de Santa Cruz, todos los hospitales de esa región, y poder tener soluciones en red. O sea, no puede pasar que un paciente de Rengo, un paciente de Santa Cruz tenga que ir al hospital de Rancagua a hacerse un examen, a retirar un medicamento, si es que tiene la posibilidad de hacerlo en cualquier otro punto de la red. Perfecto, Martín, nada más que agradecer tu presentación.
Continuamos entonces con el evento de HealthTech LATAM. Queremos recordarles que tanto la presentación de Martín como la de las demás personas que han estado presentes en este evento van a estar disponibles en el canal de YouTube de Chiletech y también en www.healthtechgroup.cl. A continuación, queremos dejarlos con algunos videos para retomar nuevamente nuestro evento.